Mis hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar estudiando el libro de Zacarías. Hemos avanzado ya en 9 capítulos. En 6 de ellos veíamos pues las visiones de Zacarías y ese mensaje para el pueblo acerca de la restauración total de parte del Señor. Vimos en los versículos 7 y 8 4 mensajes explicativos acerca del arrepentimiento, del ayuno, de la amonestación del Señor. Y a partir del capítulo 9 y en adelante vamos a ver la profecía de alguna manera de Zacarías, el oráculo de Zacarías sobre el rey venidero, sobre el Señor Jesucristo y la época de restauración que tendríamos en él. Y hemos visto en el capítulo 9 sobre todo pues la llegada de ese rey, todas las bendiciones y la participación del pueblo en la victoria del Señor. Y vamos a ver a partir del capítulo 10 y más o menos hasta el 11 un aspecto bien importante del tratamiento del Señor con el liderazgo de Israel y el tratamiento del Señor en la espera del mejor, del único y gran pastor, que es el Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos a leer en los capítulos número 10 del libro de Zacarías, capítulo número 10. Vamos a empezar a leer los 5 primeros versículos de Zacarías. Zacarías 10 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os hará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Versículo número 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán, porque Jehová estará con ellos, y los que cabalgan en caballos serán avergonzados. Y hay un tema común que empezamos a ver aquí, es el tema del liderazgo, que Zacarías ya había tratado. Nosotros empezamos viendo en las visiones, en las 8 visiones, acerca del relato de 2 de los grandes líderes de Israel que eran Zorobabel y Josué. Y de alguna manera todo lo que hemos visto nos habla también de que una gran parte de la responsabilidad de que el pueblo llegara, de que todo Israel llegara al exilio, era por causa de sus líderes, por causa de líderes que habían hecho de manera inadecuada su labor. En este capítulo vamos a observar mucho esa palabra, su labor de pastoreo. Y cuando hablamos de líderes, no solamente pues estamos hablando de los sacerdotes, estamos hablando de todo el gobierno, de alguna manera, que en el antiguo Israel estaba compuesto por el rey, por los sacerdotes y por los profetas. Entonces Zacarías ha señalado a este liderazgo en gran medida responsable del pecado de Israel y del exilio, de las consecuencias del pecado del exilio de Israel. Y lo que vamos a ver en los capítulos 10 y 11, y la denuncia de Zacarías es que liderazgo de estas características no solamente era cosa del pasado, sino seguramente del futuro. Y lo vemos en la historia bíblica como más adelante vinieron muy buenos líderes como Esdras, como Nehemías, que guiaron al pueblo, que tomaron la batuta de la reconstrucción espiritual y material, pero dentro de esos también malos, como el mismo Nehemías lo denuncia, que líderes desanimaron al pueblo, o en el libro de Malaquías que estudiaremos más adelante, se denuncia que líderes
estaban desviando al pueblo. Y esa denuncia, mis hermanos, pues hasta el tiempo del Señor está presente. El Señor se presenta, como lo vamos a ver en estos versículos de Zacarías, como el gran pastor, y por allá en Juan 10, 7 y 10 nos dice que volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, al que por mí entrare será salvo y entrará, saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y entonces el Señor se está presentando aquí en Juan 10 como el verdadero pastor, el buen y gran pastor, y a muchos del pasado los está presentando como ladrones y salteadores, que sí dice el libro de Ezequiel que querían simplemente sacar provecho de su oficio en el liderazgo, y el ladrón entonces no viene, dice el Señor, sino para hurtar, matar y destruir. Más adelante lo reafirma el apóstol Pablo antes de su salida de Éfeso. Le dice a los ancianos de Israel que sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros, como lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Esa es una realidad evidente tanto en el tiempo anterior a Zacarías, después de Zacarías, ya en el tiempo del Señor, en el tiempo posterior a la ascensión del Señor, y fíjate, mucho más adelante, la segunda epístola de Pedro lo reafirma y lo advierte, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces hay una serie de advertencias muy claras de parte de Zacarías, de parte del mismo Jesús, de parte de los discípulos del Señor sobre la realidad de personas aún que salen de la iglesia, que perjudicarán a la iglesia finalmente desviando la mirada del Señor. Por eso, mis hermanos, hay la gran necesidad de un buen pastor. Fijémonos en el primer versículo de Zacarías 10:1, donde empieza con un ruego. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces fíjate que empieza con la necesidad de orar al Señor. Terminábamos el capítulo 9 de Zacarías hablando de la gran bendición fructífera del futuro, de la gran abundancia del futuro. Porque en la sociedad agrícola de Israel, la llegada regular pues, de las lluvias estacionales significaba prosperidad. En un lugar donde Palestina, donde el clima es impredecible, podría llegar a ser vital para la supervivencia, pues el agua. Y recordemos en el primer capítulo de Ageo, que es contemporáneo de todo lo que estamos estudiando, cómo la sequía afectó de tal manera que aunque ellos trabajaban, que aunque ellos de alguna manera estaban muy interesados, su trabajo no producía porque faltaba ¿qué? Lo esencial, la bendición del Señor, en este caso por medio de la lluvia como un símbolo de la prosperidad. Y fíjate que eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con la fiesta de los tabernáculos de Israel, donde en el día de la fiesta el agua era un símbolo fundamental, porque el agua era un símbolo del crecimiento. Y la fiesta de los tabernáculos era un recordatorio del poder del Señor para sacarlos de Egipto, llevarlos a una nueva tierra y bendecir a cada uno de ellos.
Y en la misma fiesta de los tabernáculos, el último día, el día más importante, el día más alegre, se tomaba agua del estanque de Siloé en una jarra de oro y se llevaba a los pies del altar para verterla allí como una ofrenda de libación, un aspecto profético que representaba las aguas vivas que recorrerían por Jerusalén y que las aguas en el tiempo de Israel, bueno, igual de la misma manera en el tiempo de hoy eran sin lugar a dudas un símbolo de prosperidad, de crecimiento, de fruto. Y lo más hermoso de esto es cómo el Señor en ese último día de la fiesta se presenta. Juan nos lo narra en el capítulo 7, versículo 37, diciendo que si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu del Señor. Y mis hermanos, lo que empieza diciéndonos Zacarías es la necesidad que todos tenemos de Dios. Por eso dice el versículo, pedid, pedid, pedid a Jehová lluvia, rogad a Jehová lluvia. Entonces empieza diciendo, pedid, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, pedid a Jehová. Hablando de la dependencia que todo hombre que ama a Dios tiene del Señor. Porque ¿cuál era el problema? Lo vamos aquí a ver más adelante, que muchos de los del liderazgo de Israel desviaron al pueblo de poner sus ojos en el Señor como el dador de toda buena bendición, para ponerla en otras cosas, en otras personas, en otras circunstancias, aún en otros ritos diferentes a los que el Señor había estipulado. Entonces, por eso la fiesta de los tabernáculos representa esa ansia de que el Señor bendecirá en algún día de manera perfecta, de manera que todos serán completamente saciados y sin lugar a dudas se cumple en el Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, queremos estudiar a la luz de lo que estamos viendo a Jesús como nuestro buen pastor, se llamaría este mensaje. Y vamos a estudiarlo en 3 puntos, porque vemos promesas para el pueblo de Israel, para que se llenaran de esperanza. La primera promesa es la promesa para los malos pastores, que vamos a ver. La segunda es la promesa de un buen pastor, que sabemos ya quién es. Y la tercera es la promesa para las ovejas. Entonces, mis hermanos, en ese orden de ideas, miremos la promesa para los malos pastores. La promesa para los malos pastores. Y fijémonos lo que dice Zacarías 10:2. Hablando de por qué eran malos estos pastores, estos líderes. Porque fíjate que dice el versículo que de alguna manera llevaron estos pastores a tener su confianza en cosas y circunstancias diferentes al mismo Señor. Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. ¿Qué hacen estos pastores? Aquí es muy específico Zacarías en decir que de alguna manera habían llevado al pueblo a la adivinación. Los terafines son estos pequeños estatuitas, estos pequeños dioses en minúscula. Recordemos Labán, el suegro de Jacob, eran de alguna manera estatuillas portátiles, amuletos, donde las personas confiaban en ellos para atraer de alguna manera lo que ellos querían que fuera atraído. Los terafines, dice aquí, han dado vanos oráculos, han hecho de alguna manera consejos sin ningún valor, dice la traducción. Y creo que, bueno, tener imágenes y todas estas cosas, no tenemos que explicarlo de alguna manera, es detestable para Dios, pero fíjate que todas estas cosas entraban muy sutilmente.
Y hoy en nuestro tiempo ha entrado un terafín parecido de alguna manera y es el de la confesión positiva, la creencia que las palabras en sí mismas tienen una especie de poder mágico espiritual que podemos utilizar para conseguir lo que queremos. Y fíjate que esta práctica, mis hermanos, no se obtiene de las verdades bíblicas, sino más bien de un concepto de la nueva era que llaman la ley de la atracción. Y muchas personas piensan que si dicen las palabras correctas en la postura correcta, Dios está obligado a responder de la manera que queremos. Aún atribuyen a esa confesión positiva valor por las promesas de Dios, promesas que se sacan fuera de contexto sin una interpretación adecuada de las escrituras para aplicarlas a nosotros. Y hay un gran peligro en eso. Y muchos líderes promueven la confesión positiva. Y fíjate, otra cosa que hacían los líderes eran adivinos que estaban buscando visiones de alguna manera proféticas sobre el futuro. Y creo que no tenemos que hablar ni del tarot ni de esas cosas que tenemos claramente la realidad de que son malas en sí mismas. Pero fíjate que hoy muchos, hablando del profetismo moderno, conceden validez suprema a las palabras de videntes, de profetas, que les dan el mismo valor muchas veces a la misma palabra de Dios, de personas que dicen y de alguna manera, dicen ellos, ministran a las ovejas dándoles una palabra de profecía, que no tienen que ver nada con el don de profecía de alguna manera estipulado en las escrituras. Y en este tiempo, mis hermanos, tenemos la palabra de Dios que contiene toda la revelación que necesitamos para la vida y la piedad, una palabra que es más constante que espada de dos filos, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, todo este profetismo moderno, decirle a las personas su futuro no es más que adivinación. Y dice aquí el versículo número 2 que estos adivinos predicen solo mentiras. ¿Por qué? Porque la realidad es que muchas veces predicen cosas que no pueden ser respaldadas con las escrituras. Por allá el libro de Ezequiel dice que esas visiones, sin lugar a dudas, mis hermanos, son falsas, mentirosas, que eso lo afirma el Señor, que el Señor no los ha enviado, sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. Entonces, esto es sumamente antiguo, pero hoy lo vemos de alguna manera dentro aún de las mismas iglesias. Y fíjate que hasta hay interpretación de sueños, porque aquí dice que han hablado sueños vanos y vano es su consuelo. Es una práctica también tomada de la adivinación, de la hechicería, de contarle a las personas sobre sueños revelados al mismo vidente, al mismo que se dice vidente, o sueños que se interpretan de la persona que tiene. Y todas estas cosas, mis hermanos, no son nuevas, pero hoy en la iglesia se están practicando. En muchas iglesias, muchos son desviados por la práctica de estas enseñanzas que tienen que ver más con adivinación, brujería, hechicería, cosas condenadas absolutamente por la palabra de Dios. ¿Qué causan esto en el pueblo de Dios? Fíjate que el versículo dice, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, o sea, están lejos del Señor, vagando y sufre porque no tiene pastor, porque no van al que promete y cumple realmente que es el Señor, porque no descausan el Señor y eso causa sufrimiento lejos del hogar, separación de alguna manera con el Señor. Y fíjate aquí que tenemos que pensar, mis hermanos, en cuál es lo que nos dice la Biblia, qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a cómo el creyente debe estar preparado para estas cosas. Aquí más adelante nos dice en primera de Juan 4:1, queridos amigos, en la nueva traducción viviente, vamos a leerlo, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu,
pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo, y como lo leíamos antes en segunda, en segunda de Pedro, pues los profetas de estas características van a abundar. Ellos buscan lo suyo propio, aún teniendo buena intención, aún creyendo sinceramente, están desviando y tienen sobre sí mismos la mano del Señor como justo. Entonces el creyente debe estar atento. ¿Para qué? Para poner a prueba. ¿Qué es poner a prueba? Finalmente comparar lo que dice la Escritura, la palabra del Señor, como hacían los de Berea con Pablo, con lo que estas personas afirman. Y tener la capacidad de discernir, de juzgar, tener la capacidad de decir si esto viene del Señor, si está conforme a la palabra del Señor. Y claro, ahí hay muchas cosas que podríamos decir y estudiar sobre cosas que creen otros cristianos, que tal vez nosotros creemos, pero que no son tan importantes y tan revelantes, con cosas que realmente son fundamentales y tienen que ver con la doctrina fundamental que nos enseña la palabra del Señor. ¿Y cuál es el destino de estos pastores? Pues fíjate que es lo siguiente con lo que continúa el versículo. Fijémonos lo que dice el versículo. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Y esa es una realidad que aquí nos habla de, bueno, de qué hacen, de qué manera desviaban al pueblo, qué causaban eso en el pueblo, ese sufrimiento. Pero el Señor trae aquí una palabra de promesa para los que hacen esto de esta manera. En el libro de Ezequiel también dice algo bien importante. Hijo de hombre, le dice a Ezequiel, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticinios según sus propios delirios y diles que escuchen la palabra del Señor. Diles que escuchen la palabra del Señor. Y fíjate que la palabra del Señor es nuestra regla fundamental de doctrina y de práctica, y por eso nos sirve no solamente para instruirnos, sino para balancear, para juzgar, para discernir lo realmente importante. Así dice el Señor omnipotente: ay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. Entonces, es una realidad que los falsos profetas existen, los falsos maestros, pero es una realidad también que el Señor está al control de las situaciones, y aquí hay un buen pastor en el que podemos descansar, que es el Señor Jesucristo, y esto tiene que ver pues con nuestro segundo punto, hablando de la promesa de un buen pastor para nosotros. De modo que ahora nuestro segundo punto es el contraste entre estos malos pastores y el buen pastor prometido. Entonces es la promesa del buen pastor. Dice ahí en el libro de Zacarías: pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño. Entonces esta palabra, pero contrastada, nos dice la acción del Señor en medio de toda esta acción de los malos líderes. Jehová, el Señor de los ejércitos, que hemos estudiado aquí bastante en el libro de Zacarías, este nombre del Señor, visitará su rebaño, visitará su rebaño. Y mis hermanos, sin lugar a dudas, pues, es la acción del Señor, la solución para tantos y tantos malos pastores que en el pasado y en el futuro habían hecho lo malo delante del Señor, y los visitará en la forma del Señor Jesucristo. De modo que nos dice Juan que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces el Señor se presenta ahora, el Mesías prometido en capítulos 7, 8, 9, se presenta ahora como el buen pastor, el que guiará las ovejas. Porque fíjense, la metáfora continúa como la metáfora
del rebaño. Y es de la casa de Judá donde vendrá el Mesías y los pondrá como un caballo de honor en guerra, que es un resumen de todo lo que más adelante nos va a decir aquí en este mismo capítulo de lo que va a ser el gran pastor. Pero sin lugar a dudas la tarea básica del pastor era cuidar de sus ovejas, eso implicaba alimentarlas, protegerlas de los depredadores y un buen pastor debía ser capaz de estar dispuesto a luchar por ellas cuando fuera necesario. Y aquí entonces Zacarías nos presenta 4 características peculiares del visitador, del que vendría, del Mesías, del Señor Jesucristo, y tienen que ver esas todas con protección, todas con un ejercicio militar, todas con guardar a su pueblo. Fijémonos ahí en el versículo 4 que dice, de él saldrá la piedra angular, la piedra angular. Y la piedra angular ya la hemos estudiado en el Nuevo Testamento como la aplicación de la profecía de Isaías. Primera de Pedro, por ejemplo, nos dice que la escritura dice que aquí pongo en Sion la piedra principal, piedra del ángulo escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El que creyere en él no será avergonzado. Entonces, habla de una piedra fundamental para este rebaño. Es una piedra donde está, sin lugar a dudas, implicada la edificación de la iglesia, y es una piedra que todo el Nuevo Testamento nos dice que se recibe o se rechaza. Y aquí de nuevo nos lo recalca primera de Pedro, cómo esta piedra ha sido desechada por muchos, hablando del pueblo en Israel en el tiempo del Señor Jesús, pero ha recibido por la fe, ha sido recibida por la fe por muchos otros, ha sido recibida para la gloria del Señor. Es una piedra que se recibe o se rechaza. También hay una descripción del buen pastor como una clavija, hablando más bien de la estaca de una tienda. El tabernáculo se aseguraba, se manejaba con tiendas, se manejaba con estacas que se sujetaban a la tienda para darle firmeza. Otro ejemplo sería un clavo que se pone en la pared y que tiene toda la firmeza de la pared, que es una buena base para colgar algo. Esa sería la clavija. Un arco de guerra también habla aquí Zacarías. El Señor descrito como un arco de guerra, como un arma de guerra para vencer y para defenderse y para destruir al enemigo. Y finalmente aquí se encuentra la palabra apremiador. De él también todo apremiador. Y apremiador, sin lugar a dudas, tiene la idea de gobernante, del capataz firme y tajante que guarda, guía y protege, en este caso, a su rebaño. Y hay algo peculiar en todo lo que hemos visto, y es que este pastor, dice, lo acabamos de leer en el versículo 3, los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Entonces no es algo solamente que hace el pastor milagrosamente, sino es todo un tiempo de capacitación para hacer de las ovejas guerreros como caballos de guerra. ¿Y qué tienen que hacer finalmente las ovejas? Confiar en ese buen pastor. Evidentemente, en los versículos aquí de Juan 10, 11 al 13, el Señor se identifica como ese pastor y dice, yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas, dice la Nueva Traducción Viviente. Comparado con los malos pastores que venía escribiendo Juan 10, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas, contrastado aquí con el pastor que da vida, porque no son suyas
y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y fíjate lo que pasó aquí, no lo describe el Evangelio de Juan, lo dispersa, que leíamos en Zacarías que los que habían sido de alguna manera engañados por los falsos líderes, los falsos maestros, estaban en un sentido dispersados, estaban en un sentido separados y estaban sufriendo como ovejas que no tienen pastor. Versículo 13 de Juan, el cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas, que esta es una característica recalcada también por Pedro en segunda de Pedro 2 sobre la naturaleza de los falsos maestros. Entonces, aquí hay una promesa, mis hermanos, para nosotros del buen pastor al que debemos buscar, del que nuestros ojos no se deben despegar, que de alguna manera las ovejas, los creyentes conocemos y sin lugar a dudas el lazo vinculante para conocer la voluntad del pastor pues es la palabra de Dios que estamos estudiando. Esta era de gran alegría para el pueblo de Israel que este buen pastor fuera prometido y nosotros ahora que disfrutamos del buen pastor y disfrutaremos con todo el pueblo del Señor eternamente y para siempre. Y la realidad, mis hermanos, es que esta promesa del buen pastor cumplida en el Señor Jesucristo allí en el siglo primero, pero que ahora en nosotros se hace también realidad a través del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que son los que nos guían, que el Señor los ha dejado como testimonio también y como el Espíritu Santo como el consolador que vendría a cuidar a las ovejas. Entonces, fijémonos que en contraste con, de alguna manera, depender de los falsos maestros y de los líderes desinteresados en la oveja, aquí hay un llamado a confiar en el buen pastor que haría una tarea fundamental de edificación en la vida de las ovejas. Y es una promesa aquí que se empieza a desarrollar en todo el versículo 10, en todo el capítulo 10 mejor, y en el capítulo 11, el beneficio, la promesa para las ovejas. Nos decía que los pondrá, esa es la obra del Señor, como un caballo de honor en la guerra. Y entonces es lo que vamos a ver en este último punto que parte de aquí del versículo número 3, pero que también nos relata con un poquito mayor de extensión el versículo número 5, la promesa para las ovejas. Entonces en este pasaje, mis hermanos, el cuidado de Dios por sus pueblos se expresa en proporcionarles una fortaleza espiritual muy grande, no solamente directamente en cada una de las ovejas de los creyentes, sino también sin lugar a dudas en proporcionar líderes fuertes que luchen por el rebaño. Un liderazgo semejante pues se empieza a describir aquí más adelante y fue lo que vimos alrededor de la historia de la iglesia, líderes fuertes llenos del Espíritu Santo, servidores fuertes que ayudaban a edificar el rebaño, que por medio de su servicio fortalecían el rebaño. Porque, mis hermanos, lo dice el Señor a Pedro en primera de Pedro 2:25, que nosotros todos éramos como ovejas descarriadas, pero ahora estamos en el pastor y obispo de nuestras almas. Y es lo que nos dice aquí el versículo número 5. Dice, y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo. Entonces una realidad espiritual nueva. Y aquí recalcamos la palabra serán, porque por ejemplo la nueva traducción viviente dice que serán como guerreros poderosos en la batalla. Y sin lugar a dudas, en nuestro contexto de iglesia no estamos hablando de una batalla hombre a hombre,
sino estamos hablando precisamente del enemigo de nuestras almas, como nuestra lucha, aquí lo podemos ver más adelante, no es contra carne ni sangre, no luchamos, dice la Nueva Traducción Viviente en Efesios 6:12, contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa sin lugar a dudas es nuestra batalla. Por eso aquí nos habla en capítulo 6 de Efesios de toda la realidad de la armadura espiritual en la palabra, en la fe, en el descanso en el Señor para luchar las batallas diariamente en cada una de nuestras vidas. Ahí mismo en el versículo 5 también dice, y pelearán. Y creo que la gran pelea, mis hermanos, es una pelea interna en el creyente, una pelea interna en cada uno de nosotros en buscar la voluntad del Señor. Fíjese cómo lo dice el libro de Primera de Juan 2:16, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. Entonces nuestra lucha, sin lugar a dudas, es una lucha interna con el pecado en nosotros, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. Junto con el mundo, mis hermanos, y las acechanzas aún del maligno. Y termina hablando el pasaje ahí mismo en el libro de Zacarías, de que esta pelea, esta batalla, esta lucha ganada tiene una razón. Dice aquí el versículo número 5, porque Jehová estará con ellos. En la Nueva Traducción Viviente, puesto que el Señor está con ellos cuando luchan, derribarán hasta los jinetes de sus enemigos. Y esta es una realidad hermosa y espiritual en la vida de cada uno de los creyentes, que tenemos en el poder del Espíritu Santo la capacidad de derrotar al enemigo. Cristo mismo derrotó al diablo, Cristo mismo derrotó al mundo, Cristo mismo derrotó a la carne en la cruz del Calvario, y por eso el Señor es el que continúa, como está prometido aquí, el Señor estando con nosotros para afrontar eso, para afrontar la lucha diaria que significa ser un seguidor del Señor. Y es una conclusión hermosa la que nos da el libro de Hebreos, hablando del gran pastor, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Entonces fíjate que la vida del creyente es un camino de transformación en el poder del Señor, transformados de gloria en gloria en el poder del Señor. Bueno, finalmente para hacer la voluntad del Señor, finalmente para realizar en todo lo que hacemos la gloria del Señor en nuestras vidas. Aquí sigue diciendo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y mis hermanos, la gran promesa es el buen pastor prometido. Vimos cómo el Señor promete algo a los malos pastores, finalmente serán destruidos, pero también nos muestra la realidad de que van a existir en todo momento hasta que el Señor venga, que es una realidad que a los creyentes debemos estar atentos, pero que nuestra motivación, nuestro descanso, nuestro deleite es la promesa de que tenemos un buen pastor y que ese buen pastor ha prometido cuidar a las ovejas y cuidarlas aún transformando las ovejas en guerreros
para luchar la batalla de la vida espiritual del cristiano, que cada uno de nosotros, y como lo dice Pablo, en buena milicia, y cada uno con su compañero de milicia, lleva a cabo en el poder pues del Espíritu Santo. Mis hermanos, esto es todo acerca de estos primeros versículos de Zacarías 10. El Señor los continúe bendiciendo. Un gran abrazo.